Muy buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Como ven, me acompaña la consejera de Fomento porque ha elevado al Consejo de Gobierno un importante plan, un plan de alquiler de viviendas, que enseguida le damos más detalle. También hemos tomado conocimiento en este Consejo de Gobierno de las banderas azules en el año 2025, 162 en total para toda Andalucía, del pago de las ayudas a la agricultura y a la ganadería ecológica, más de 58 millones, con 16.000 beneficiarios, o del nuevo decreto que regula el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia. Como saben, esta semana han venido empresarios de toda Iberoamérica en el 8º Congreso CEAPI, que se está celebrando en Sevilla, que se clausura esta tarde, y yo creo que se van a marchar con una idea muy clara, y es que Andalucía es una buena tierra para invertir. Al final, ese ecosistema legal, presupuestario y fiscal que hemos puesto en marcha desde que llegó Juanma Moreno a la presidencia de la Junta ha sido un auténtico polo de atracción para las empresas, un auténtico imán, porque desde entonces hemos atraído nada más y nada menos que 5.000 millones de euros de inversión extranjera. El año pasado esa inversión extranjera creció un 41%, el doble que el resto de la media española, y para este año, para este 2025, las perspectivas no son malas si nos ceñimos a los estudios de BBVA Research o incluso hoy Unicaja, que nos daban un crecimiento por encima de toda España. Esta buena marcha de la economía es el mejor seguro para una política social. Está claro que sin ingresos no se pueden prestar los servicios con un mínimo de calidad. Por eso, en Andalucía podemos decir bien alto que la mejor política de vivienda se está desarrollando aquí, querida consejera, se está desarrollando en Andalucía. Seguramente hay que hacer mucho más, pero estamos llegando con fuerza. Aquí no ocurre como en otras administraciones públicas, donde cada mes se sacan un nuevo plan de vivienda, le cambian el envoltorio, pero al final no se ven nunca las viviendas que promete el Gobierno de España. Sin embargo, aquí cada vez es más real la política de vivienda. Aquí sí se pasa del papel al ladrillo, y ya sin más demora le cedo la palabra a la consejera de Fomento, a Rocío, para que nos explique esas ayudas al parque de viviendas en alquiler o de cesión de uso, que son más de 38 millones de euros solo en 2024. Adelante, querida compañera. Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias. Pues como muy bien ha indicado mi compañera, la portavoz del Gobierno, hoy el Consejo de Gobierno lo que hace es volver a ofrecer soluciones a una de las principales preocupaciones de todos los andaluces. La vivienda se ha convertido en un auténtico desafío al que este Gobierno está haciendo frente pese a los muchos obstáculos que nos ha traído la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez. Hace unos días se cumplieron, como todos ustedes saben, 2 años de esta norma, y todos los expertos coinciden en que su sesgo intervencionista nos ha llevado a un auténtico callejón sin salida. Ha tensionado el mercado y nos ha conducido al colapso inmobiliario. La oferta del alquiler se ha desplomado con 120.000 viviendas menos en toda España desde el año 2023. El coste del alquiler se ha disparado más del 26% y la demanda se ha triplicado. Hasta el propio Banco de España ya ha advertido seriamente de que los desequilibrios en el mercado de la vivienda pueden acarrear un serio problema a la economía española. Nunca se había hecho tanto daño a la vivienda como con una ley que lo que antepone es la ideología a los ciudadanos
y los prejuicios a los datos que realmente nos interesan a todos nosotros. Una norma que, vuelvo a insistir, está hecha sin consenso y sin diálogo y que ha extendido la inseguridad y la desconfianza entre los propietarios, el sector y los ciudadanos. En Andalucía hemos optado por una vía mucho más eficaz, con soluciones más realistas y efectivas que verdaderamente mejoren la vida de la familia y la vida de los jóvenes. Garantizar el acceso a la vivienda a los andaluces siempre ha sido una prioridad para este Gobierno, dejando atrás la inacción que hemos tenido del Partido Socialista en el pasado, mientras gobernaban, y bajo la premisa siempre de aumentar el número de inmuebles a precio asequible. Hoy hemos traído al Consejo de Gobierno una medida encaminada a este objetivo. La Junta de Andalucía destina más de 38 millones de euros en ayudas para la construcción de 1.237 viviendas protegidas en alquiler. Cualquier promotor, ya sea público o ya sea privado, se pudo presentar al programa de fomento del parque de vivienda en alquiler, el conocido FPA, que tras un plazo de solicitudes se han adscrito 17 proyectos residenciales de 5 provincias andaluzas: Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. Esta línea de subvenciones, cuya orden de convocatoria se va a publicar esta misma semana en el BOJA, está financiada por el Plan Vive en Andalucía y por el Plan Estatal de Vivienda, y va a permitir impulsar viviendas para personas mayores y personas con discapacidad, y también alojamientos temporales, modelo cohousing o viviendas intergeneracionales. Viviendas en régimen de alquiler por un periodo de al menos 20 años desde su calificación definitiva. Se trata de un programa pionero en Andalucía que impulsamos, hay que recordar, hace 6 años, en el año 2019, cuando Juanma Moreno llegó a la presidencia de la Junta. Hasta entonces nadie había pensado en incentivar a los promotores en la construcción de vivienda protegida, una medida que en sus respectivas convocatorias ha concedido a más de 300 millones de euros para 7.000 viviendas en alquiler en Andalucía. Esto solo es una muestra de las múltiples líneas de trabajo que este Gobierno ha abierto en estos 6 años para impulsar la vivienda. Porque tengo que decirles que Juanma Moreno ha sido el presidente andaluz que más ha hecho para garantizar el acceso a una vivienda en Andalucía. Destinamos más del doble del presupuesto en materia de vivienda que hace 6 años. Y les doy el dato: de 254 millones del último año del Gobierno socialista hemos pasado a 526 millones de euros para este 2025, sin contar con los incentivos fiscales en materia de vivienda, y en total serían más de 800 millones de euros. Y estamos poniendo todos los recursos de esta Administración para hacer frente al acceso a la vivienda. Le hago un repaso. Aprobamos en el año 2020 un plan a 10 años, el Plan Vive en Andalucía, que dio un primer impulso decisivo a la vivienda protegida. Hemos agilizado la tramitación de los proyectos residenciales de la mano de la lista y la aprobación del reglamento posteriormente. Hemos reactivado la construcción de vivienda pública tras años sin nuevas promociones. Tenemos ejemplos como Matadero y Cerro del Moro en Cádiz o Utrera en Sevilla. Estamos trabajando en la urbanización de suelos para 19.000 viviendas en zonas como Huerta de Santa Isabel en Córdoba, La Florida en el puerto de Santa María, Mondragones en Granada o Lagar de Oliveros en Ronda. Hemos ideado líneas y vías de colaboración público-privada, como el sistema de permuta de suelos para construir vivienda protegida en solares que no estaban en uso. Hemos impulsado planes específicos para la rehabilitación de cerca de 50 barriadas, de las que se beneficiarán más de 6.000 familias andaluzas. Somos la única comunidad autónoma con una convocatoria de ayuda al alquiler a entidades del tercer sector, una vía innovadora para atender a familias más vulnerables, con las que hemos resuelto a más de 3.000 personas esta vía. Contamos también con un ambicioso
paquete fiscal dotado de 460 millones de euros. Lo conoce mejor que bien la consejera, para que los andaluces, sobre todo los más jóvenes, paguen menos al comprar o al alquilar su vivienda. Y dentro de esos incentivos me van a permitir que destaque nuestro aval hipotecario, el Garantía Vivienda Andalucía, que cubre el 100% de la compra de la primera vivienda a las familias de hasta 40 años, y ya son más de 1.600 andaluces los que se han beneficiado de este préstamo. Medidas que están dando sus frutos, como constatan los datos del Ministerio. No son datos nuestros, son datos del Ministerio. Andalucía es donde más viviendas se visan de toda España. 35.184, una de cada 4 que ha habido en España. Y Andalucía ha multiplicado por 4 el número de viviendas protegidas de los últimos 6 años con respecto a la etapa socialista, 13.000 viviendas. Datos que tengo que decir que son fruto del trabajo de este Gobierno, pero también del diálogo abierto con el sector permanentemente. Porque cuando todos remamos en la misma dirección, conseguimos objetivos que son más reales y que son lo que realmente necesitan los ciudadanos. No obstante, ya lo ha dicho la portavoz, no nos conformamos. Tenemos que seguir en esta línea, tenemos que seguir trabajando para que cada vez más andaluces puedan cumplir ese sueño de acceder a una vivienda. En febrero, ustedes recordarán, estuve aquí presentando el decreto ley que ponía el foco en el suelo ya urbanizado para construir 20.000 viviendas protegidas en 5 años como objetivo prioritario. De la mano de ese urbanismo útil, permitimos construir viviendas protegidas en solares de uso dotacional privado o en edificios o en parcelas para uso turístico o de oficina. Y empezamos a trabajar en la creación de una bolsa de suelo de vivienda protegida. En pocas semanas se han adherido varios ayuntamientos y varios municipios a este decreto, como por ejemplo Málaga, Granada, Huelva, Jaén, Jerez, Rota o Punta Umbría. Y hay muchos más que lo van a hacer a lo largo de este mes y en los siguientes meses. Y estamos seguros de que con este grado de implicación de los ayuntamientos será todo un éxito y nos allanará el camino para seguir construyendo vivienda protegida, que es de lo que se trata. Un decreto ley que va a ser solo esa avanzadilla de nuestra ley de vivienda de Andalucía, que va a ver la luz muy pronto y que centra todos sus esfuerzos en aumentar la oferta de vivienda a precio asequible. Si los plazos continúan y siguen tal y como estamos haciendo, el anteproyecto de ley de vivienda llegará al Consejo de Gobierno tras el verano. Ya contamos con el visto bueno de Gabinete Jurídico y en breve, en unos días, vamos a elevarlo al Consejo Económico y Social de Andalucía. Desde el Gobierno andaluz, créanme, estamos haciendo todo lo posible para que todas las familias tengan acceso a una vivienda, porque es un derecho, pero también es una necesidad. Y se está convirtiendo en una urgencia para muchas personas que quieren y no pueden iniciar su proyecto de vida. Porque no hay proyecto de vida sin ese acceso necesario a la vivienda. Este ha sido nuestro afán desde el año 2019 y vamos a continuar con ese mismo objetivo. Con mucho por hacer, pero creo que con un camino acertado y correcto. Y otro de los temas que hemos traído, me van a permitir ahora al Consejo de Gobierno, y con esto finalizo, ha sido algo de mucho interés para la economía y para el desarrollo de Andalucía, como es el área logística de Majarabique. Hoy hemos informado de la aprobación del Plan Especial de Ordenación, un paso que es determinante para afrontar el desarrollo de estos suelos que están situados en un enclave estratégico entre Sevilla y La Rinconada, con buenas conexiones por carretera y junto a los corredores ferroviarios. De hecho, ya estamos tramitando el proyecto de urbanización de la primera fase del área logística de Majarabique, con el que se desarrollarán las primeras 57 hectáreas destinadas a parcelas logísticas y dotacionales. Majarabique se va a convertir, sin lugar a dudas, en un nodo logístico de primer nivel que nos va a ayudar en otro de nuestros grandes objetivos que tenemos como Gobierno andaluz, y es convertir a Andalucía en la gran plataforma logística del sur de Europa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, consejera. Efectivamente, como ha dicho bien
Rocío, un plan fiscal de la vivienda que implica que dejamos en el bolsillo de los andaluces 460 millones de euros como consecuencia de reducciones de impuestos vinculados a la vivienda. Por eso también pedimos que el Gobierno de España, si de verdad quiere ayudar a los ciudadanos en el acceso a la vivienda, puede perfectamente poner en marcha un plan fiscal consistente en la bajada del IVA en la compra de la vivienda o en las deducciones en el IRPF, en el tramo estatal, tanto para la compra como para el alquiler, como las tenemos desde Andalucía en el tramo autonómico. Ha hablado la consejera de Viviendas Visadas. Yo tengo algunos datos de hipotecas constituidas sobre viviendas, que ha crecido en el mes de marzo un 50% en Andalucía, un 50%, y en el primer trimestre el acumulado ha crecido un 30% interanual, que es casi el doble que ha crecido en España, un 18%. Y de viviendas visadas, pues también es verdad que en Andalucía casi la cuarta parte de las viviendas visadas en España se realizan en Andalucía, pero en el primer trimestre se está produciendo un incremento del 25% interanual, casi 8 puntos por encima del nivel nacional, y en el mes de marzo un incremento del 40%. Cambiando de asunto, saben ustedes también que estamos a menos de 48 horas de que se celebre la conferencia de presidentes en Barcelona, y quiero aprovechar esta comparecencia para fijar la posición de la Junta. Al final, conocen ustedes que al Gobierno no le ha quedado más remedio que moverse para salvar in extremis esta conferencia de presidentes. Por lo tanto, no era tanto lo que estábamos pidiendo: financiación autonómica, los problemas ferroviarios, el apagón. Es decir, no es tan extraño querer hablar de los problemas que afectan a los andaluces. Saben ustedes que con el reglamento en la mano tienen obligación de hacernos caso al haberlo solicitado más de 10 autonomías, y es verdad que nos estamos acostumbrando a un Gobierno que cada vez le gusta más saltarse la ley a la torera, pero en este caso no lo ha logrado. Yo creo que desde Andalucía tenemos que decir que con la financiación de Andalucía o con la infrafinanciación de Andalucía no se juega. Es cierto que ya nos han dicho en las anteriores reuniones que hemos tenido del Comité Técnico de Hacienda que no piensan reformar el modelo de financiación autonómica en esta legislatura. También tenemos claro que tampoco están dispuestos a activar el fondo de compensación, el fondo de nivelación, para compensar a las 4 comunidades autónomas infrafinanciadas, entre ellas Andalucía, que saben ustedes que estamos perdiendo 1.522 millones de euros cada año. Y para colmo, nos hemos estrenado el mes de junio y seguimos sin recibir el ingreso de las actualizaciones de las entregas a cuenta, que ya a 30 de mayo o a 31 de mayo se ha cuantificado en 1.540 millones de euros. 1.540 millones de euros que corresponde a los andaluces y que por la dejadez del Gobierno, por la dejadez de la ministra de Hacienda, la señora Montero, no llegan a Andalucía. Por cierto, ministerio que incumple una vez más la Constitución al no presentar los presupuestos generales del Estado en el Congreso. Y lo peor es que esa dejadez del Gobierno Sánchez-Montero se aplica a demanda, es decir, se aplica según los intereses. Si los que han hecho la petición es una comunidad autónoma que le da soporte político, que de alguna forma le está pagando el alquiler de la Moncloa, no hay problema y no se tarda nada. Se acude rápidamente a darle solución. Lo estamos viendo, esta semana lo hemos visto con el debate de la amnistía y lo veremos a lo largo de este mes con el cupo catalán. Al final, lamentablemente, lo que estamos viendo es que el Gobierno Sánchez y Montero solo se ponen a las órdenes de Puigdemont y de Junqueras. ¿Cómo afrontamos esta conferencia de presidentes? Pues sinceramente, la afrontamos con poca fe en los resultados. Ya vimos de qué sirvió la conferencia de Santander. Estamos preocupados porque todo indica que esto puede ser una cortina de humo y, desde luego, estamos también
cansados de que la conferencia de presidentes al final pues, se traduzca en una foto y en un monólogo y no se resuelva ningún problema para los ciudadanos. Llevamos varios días, varias semanas, con cortinas de humo, una detrás de otra. Hemos solicitado por activa y por pasiva a la señora Montero que aclare si conocía, si consintió, si ordenó, si tenía conocimiento del espionaje que se estaba produciendo por parte de miembros del Partido Socialista a este Gobierno, al presidente de la Junta de Andalucía, a los miembros del Consejo de Gobierno, y hoy volvemos a reclamarle una respuesta, porque es muy grave lo que hemos conocido y, desde luego, no todo vale en política. Por lo menos así lo pensamos desde Andalucía. Las malas artes del sanchismo deben quedarse en Madrid, no deben de venir aquí. Y, sobre todo, cuando venga la señora Montero como representante y líder del Partido Socialista en Andalucía, lo normal es que dé también explicaciones de lo que está ocurriendo y que nos afecta a Andalucía, porque si no, cada vez se agranda más la sospecha de la duda. La señora vicepresidenta no puede venir a Andalucía y usar Andalucía para lanzar el bulo de la bomba Lapa y luego no dar ninguna explicación ni ninguna rectificación. No se puede usar Andalucía para lanzar bulos y mentiras. Y algunas cuestiones más del Consejo de Gobierno. Como les decía al principio, y ya lo adelantó también la Consejería de Turismo, la buena noticia de que Andalucía sigue siendo una de las comunidades que más banderas azules aporta al conjunto nacional, al conjunto de España, que en definitiva es el líder mundial en este reconocimiento turístico y medioambiental. En este año, 2025, Andalucía cuenta con 8 banderas azules más. Es la región que más ha crecido y contamos en total con 162 banderas que se reparten entre las 138 playas de 48 municipios de 7 provincias. Repartidas por provincias, Málaga lidera este apartado con 45 playas, está seguida luego de Almería con 35, Cádiz con 31, Granada con 13, Huelva con 12, Córdoba con una playa interior en el embalse de la Breña, en Almodóvar del Río, y Jaén con otra, que está el pantano de Encinarejo, en Andújar. También la Consejería de Salud ha trasladado un informe sobre la aplicación en Andalucía en el año anterior, en el año 2024, de la Ley Orgánica de Aplicación de la Eutanasia. De las 72 solicitudes que han sido recibidas, se han realizado 28 prestaciones, dando lugar a 5 de ellas, 5 donaciones, que han dado lugar a 18 órganos donados. Estas solicitudes se realizaron en el año pasado, en el año 2024, fundamentalmente debido a procesos neurodegenerativos, oncológicos y procesos crónicos complejos. En el año 2024, siguiendo con este mismo asunto, los profesionales que se han acogido a la objeción de conciencia fueron 268 con respecto al acumulado que ya había en diciembre del año 23, es decir, que en total, desde el inicio de la aplicación de la Ley Orgánica, hay 1.608 profesionales sanitarios que se han acogido a la objeción de conciencia. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto que modifica otro decreto anterior que existía desde el año 2021 de creación y regulación del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, y también una modificación del decreto 59/12 que regula el registro de voluntades vitales en Andalucía, de manera que se incluye la posibilidad de dejar constancia de la voluntad de acogerse a la prestación de ayuda para morir en un documento de voluntades anticipadas. En la referencia informativa posterior a esta rueda de prensa se le facilitará más información de este tema por si la quisieran. Y también en este Consejo de Gobierno
ha visto la luz el abono de las ayudas agrarias para intervenciones sobre desarrollo rural y también de compromisos medioambientales y climáticos que acabamos de pagar este mes de mayo. Estamos hablando nada menos que 58,5 millones de euros. Perdón. Que desde finales del pasado mes, de la semana pasada, están ya a disposición de los casi 16.000 beneficiarios que ya han recibido estas cantidades abonadas por la Junta de Andalucía. Estamos hablando de 3 líneas de ayuda correspondientes a la conversión a prácticas y métodos de agricultura y ganadería ecológica, al mantenimiento de prácticas y métodos de apicultura ecológica también y de la ganadería ecológica. Los beneficiarios, que son los titulares de las explotaciones, deben mantener durante 5 años estas actividades, garantizando así el empleo y el desarrollo de estas intervenciones. Y también le contamos, y lo hacemos con orgullo, que Andalucía acaba de renovar la presidencia del Grupo Europeo contra el Cambio Climático, una continuidad hasta el año 2026 que supone un reconocimiento a la implicación activa de Andalucía en el liderazgo climático a nivel europeo. Por lo tanto, estamos liderando las políticas medioambientales en el continente y lo llevamos haciendo desde el año 2023. Por lo tanto, mi enhorabuena a la Consejería de Sostenibilidad por la labor que han desarrollado y la que van a seguir haciendo. Hoy mismo la consejera también ha informado al Consejo de Gobierno de la inversión hasta 8 millones de euros hasta 2029 en la red de viveros de Andalucía para producir más de 4 millones de plantas. Y finalmente también señalarles que el Consejo de Gobierno ha aprobado los precios públicos de los servicios administrativos y académicos de las enseñanzas elementales, profesionales y superiores de arte dramático, danza, diseño y música, congelando los precios para los usuarios y manteniendo las reducciones, bonificaciones y los supuestos de gratuidad total del curso que ahora acaba. Un esfuerzo que vuelve a realizar el Gobierno de Juanma Moreno para facilitar el acceso a estas disciplinas de todos los andaluces, sean cuales sean sus circunstancias, y mantener asimismo y garantizar la calidad en la enseñanza pública de Andalucía. Y nada más, esto es en síntesis lo más importante que teníamos que contarles de este Consejo de Gobierno y tanto la consejera como yo quedamos a su disposición para las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Manuel Jesús Montes, de Canal Sur Televisión. Una pregunta para la consejera. El presidente del Gobierno ha propuesto por carta a las comunidades autónomas un pacto de Estado para triplicar la inversión en materia de vivienda. Creo que lo quiere llevar en la conferencia de presidentes del próximo viernes. Desde Andalucía, ¿cómo se recibe y se valora esta propuesta? Bueno, lo primero que tengo que decir es que estamos acostumbrados a que el presidente del Gobierno haga anuncios, anuncios y más anuncios. Nosotros llevamos reclamando un diálogo continuo con las comunidades autónomas desde siempre, porque realmente la vivienda es un tema que tenemos que tenerla en el centro de nuestras políticas. Desde las comunidades autónomas nos sentimos bastante solos en ese sentido, porque lo hemos puesto sobre la mesa en cada conferencia sectorial que tenemos. Hemos pedido y hemos insistido en que la ley de vivienda aprobada de forma unilateral, sin contar con las comunidades autónomas, se revisara, que pudiésemos mejorarla, e incluso nosotros hemos pedido que se derogue esa ley de vivienda porque los efectos que está trayendo son los contrarios. Tanto es así que estamos solicitando una conferencia sectorial porque tenemos un plan estatal que finaliza este mismo año y del que no tenemos noticias del siguiente plan estatal que tiene que empezar a funcionar el 1 de enero de 2026. La última conferencia sectorial que tuvimos en las comunidades autónomas fue en octubre y desde entonces estamos reclamando al Ministerio que nos reúna para tratar y para abordar un tema de vital importancia como es la vivienda. Así que yo le tengo que decir que me sorprende que una vez más el señor Sánchez lo que haga es hacer uso
de un anuncio que, por desgracia, nos tiene acostumbrados a que no llega a ningún punto, que si quiere realmente trabajar por la vivienda, lo que tiene que hacer es llegar y sentarse con las comunidades autónomas y llegar a acuerdos, dialogar y, sobre todo, también tener muy en cuenta al sector, porque también tiene mucho que decir. Por añadir alguna cuestión, hay que decirle al Gobierno que tienen que pasar del papel al ladrillo. Tienen que pasar de los anuncios a la construcción de viviendas y a la entrega de llaves. Porque, claro, anuncios ya llevan muchos. ¿Dónde están las 184.000 viviendas que prometió Pedro Sánchez? Pues eso, ¿no? Buenas tardes, sector Largo, Diario Sur. Tenía tres preguntas. La primera era un poco insistir en la pregunta que han hecho al compañero, pues lo que propone el presidente del Gobierno es firmar un nuevo acuerdo con las comunidades autónomas en relación con la vivienda. Quería saber si la Junta está en disposición de firmar ese acuerdo o por lo menos de debatirlo o no. En segundo lugar, quería preguntar a la consejera portavoz, cuando dice que tiene poca fe en los resultados de la conferencia, ¿se refiere a la gran cantidad de temas que hay para tratar en un solo día, que son 14? ¿O es simplemente porque cree que no es posible llegar a acuerdo alguno con este Gobierno? Y a la consejera de Fomento, ya estamos en junio, han pasado algunos meses desde que el ministro Puente lanzó por Twitter esa amenaza de que iba a dejar a Andalucía fuera de las bonificaciones al transporte. Quería saber si ha habido, más allá de los anuncios por Twitter, si ha habido alguna notificación oficial hacia la Junta de Andalucía de que efectivamente la deja fuera. Gracias. Bueno, voy a empezar diciendo que acabamos de recibir esa carta del presidente del Gobierno, se acaba de recibir ahora mismo y no la conozco en profundidad, me la acaba de mandar ahora mismo el equipo a la consejera de Hacienda y a mí, con lo cual le indico lo mismo que le indicaba a la pregunta de Canal Sur. Vamos a analizarlo, la vivienda es algo fundamental, necesario, tenemos que trabajar todos en la misma dirección y desde luego tengo que decirle al señor Pedro Sánchez que cuando quiere venir a entregar unas llaves tiene que venir a Andalucía. Algo bien estaremos haciendo cuando elige a Andalucía para entregar llaves de vivienda. En el otro sentido que usted me pregunta es respecto a las bonificaciones del transporte público. Bueno, nos conocimos a través de una red social que nos la iban a quitar a Andalucía y también a través de una carta que nos dirigió el director, concretamente a mí, el director general de Movilidad, diciendo que no nos la iban a dar para el siguiente semestre, es decir, para el semestre que se inicia el día 1 de julio. Concretamente, se centraban en las ayudas y en la bonificación, que era gratuidad, a los menores de 15 años. Bueno, nosotros estamos esperando una resolución que no ha llegado, porque la resolución es lo que tiene pie de recurso, una carta no tiene pie de recurso. Con lo cual, esa resolución a día de hoy todavía no ha llegado. Damos tranquilidad, lo hemos dicho ya en más de una ocasión, pero lo vuelvo a repetir, los menores de 15 años no van a pagar a partir del 1 de julio. Nosotros vamos a hacernos cargo desde la Junta de Andalucía y, por supuesto, que si esto sigue adelante, nosotros emprenderemos las acciones legales que tengamos que emprender desde la Consejería y desde el Gabinete Jurídico para defender los derechos que tenemos los andaluces. Porque no se trata igual a una comunidad autónoma que a otra. Eso lo hemos visto y pudimos verlo con algunas declaraciones que se hicieron por parte de algún cargo público de otras comunidades autónomas y no pasó absolutamente nada. Pero mire, ya que me pregunta, le voy a decir que lo más grave es que del primer semestre, que ahora estamos finalizando, porque ya estamos en el mes de junio, no tenemos resolución tampoco. No nos ha llegado ninguna resolución. Y lo que es más grave, no nos han dado la cantidad económica que nos corresponde a Andalucía. Estamos hablando de 20 millones de euros. 20 millones de euros que está ahora mismo adelantando la Junta de Andalucía para tratar y que las bonificaciones al transporte y que el transporte público cueste menos dinero.
Es nuestro compromiso y es lo que estamos haciendo. Así que no solo no nos han dado la resolución del segundo semestre, es que tampoco tenemos la del primer semestre y tampoco nos han dado el dinero que nos corresponde y que nosotros estamos adelantando a todos los usuarios del transporte público. Recordemos que esta medida se hace para que cuantas más personas mejor puedan utilizar el transporte público. Bueno, efectivamente, vemos cómo el Gobierno cada vez que tiene un problema acude siempre a la vivienda. Ahora otra vez, pues acuden a la vivienda cuando se ven con el agua al cuello. La realidad es que cuando tienen que entregar una llave, lo ha dicho bien la consejera, se tienen que venir a Andalucía. Hablaba usted también de la conferencia de presidentes. Realmente, si son 12 temas los que forman el orden del día de la conferencia de presidentes y cada presidente va a tener 10 minutos, pues dígame usted qué esperanza podemos tener de alcanzar alguna solución en algún problema que afecte a los ciudadanos. Si el Gobierno no tenía voluntad política de incluirlo en el orden del día, ¿qué voluntad van a tener de resolver los problemas que afectan en el día a día de los ciudadanos? Porque al final la reforma de la financiación es hablar de nuestra sanidad, es hablar de mejorar las listas de espera, es hablar de nuestros centros sanitarios, de las inversiones en carretera, de la dependencia de nuestros mayores. Esa es la realidad, ese es el día a día de cualquier comunidad autónoma, y lo que no podemos permitir es que ocurra lo que pasó en la última conferencia de presidentes, la conferencia del folio en blanco, una foto, un monólogo y un folio en blanco. Oiga, hay que ser serios, hay que dejar de tomarle el pelo a los ciudadanos y a las instituciones, porque al final las comunidades autónomas que asisten y que asistimos representamos a los ciudadanos, pero somos una institución y por lo menos nada más que por lealtad institucional deberían de ser serios. Buenas tardes, Carlos Rocha del Confidencial. Quería preguntarle a la consejera portavoz por el asunto del consejero Paradela. El PSOE ha insistido con el asunto del dinero que ha cobrado en los últimos años en virtud a su anterior desempeño en la empresa Heineken. Yo no sé si el consejero les ha informado o ustedes les han pedido explicaciones sobre si ese dinero, ese 1,5 millones de euros que ha cobrado o que tiene que cobrar en 3 anualidades, se trata de una indemnización por despido o es otro tipo de cobro por si hay algún tipo de incompatibilidad con ese cobro, con su condición de consejero. Y sobre el asunto de la financiación, esta mañana o ayer, no recuerdo bien, ha salido la contabilidad del último año y el Gobierno de Andalucía, la Comunidad Autónoma de Andalucía, presenta un superávit de unos 1.500 millones de euros que corresponde con esa cantidad que ustedes reclaman como parte de la infrafinanciación, según los estudios de FEDEA y otras organizaciones. No sé si se plantean, llegado a este punto, cambiar la fórmula de afrontar esta situación, como hacen, por ejemplo, sus compañeros de Valencia, que apuestan por emplear ese gasto, hacer el gasto público que consideran necesario, agotar el presupuesto, incurrir en déficit y no tener problemas de gasto, como por ejemplo el presidente Moreno dijo el año pasado cuando afirmó que no podía, que estaba llegando al límite de gasto ya Andalucía, ¿no? Gracias. Bueno, en concreto sobre el consejero Paradela, él ya ha dado explicaciones y aquí lo que parece es que quieren alargar el bulo, porque ya el señor Paradela ha dicho que sus declaraciones están publicadas, que hubo un error administrativo reconocido por el registro mercantil, que ya informó en el Parlamento y que explicó pues, que se acordó una indemnización entre ejercicios y el último ejercicio era el del año 2023. Por lo tanto, entendemos que está todo correcto y que lo único que quiere hacer el Partido Socialista es extender el bulo
y el fango. Pero bueno, ellos sabrán a dónde van a llegar. Con respecto a la otra cuestión que usted me decía del superávit de los 1.522 millones de euros, realmente se produce un decalaje en la certificación de los fondos europeos. En el año 2023, que sabe usted que fue el cierre del marco 14-20, había para ejecutar esos fondos europeos hasta diciembre del año 2023. Hicimos un gran esfuerzo para ejecutar todo y no tener que devolver ningún euro a la Unión Europea, pero una vez que se ejecutó en diciembre del año 2023, esos ingresos correspondientes a esa ejecución han llegado en el año 2024. Por eso en el año 2023 hubo un déficit mayor del normal y por eso en el año 2024, cuando han llegado los ingresos de fondos europeos correspondientes a esas certificaciones que se ejecutaron a lo largo del año 2023 y que han ido llegando porque había hasta, creo que eran 6 meses después, los primeros 6 meses del 24 para poder seguir certificando, cuando han ido llegando esos ingresos no estaba el gasto correspondiente y ese es el motivo del superávit, pero es un tema contable, Tienen el resto de comunidades autónomas, el informe del IBIE que se presentó aquí en Sevilla, que estuvo usted presente, la Fundación Valentín de Madariaga, desvela que Andalucía es una de las comunidades que presenta menor gasto público en comparación, por ejemplo, con Murcia o la Comunidad Valenciana. No sé si hay más vertientes aparte de este asunto contable. No, pero, a ver, son dos cosas diferentes. Una cuestión es el superávit del año 24, que corresponde al déficit del año 23 por el decalaje de ingresos y gastos de los fondos europeos, y además así lo hemos expuesto, y la propia AIREF confirmaba que sí, que es verdad que se produce ese decalaje, y otra cuestión es el tema del gasto. Son dos cuestiones diferentes. Buenas tardes, Paco Núñez del Libre. Le quería preguntar a la consejera portavoz por la Vega de Mestanza. En el perfil del contratante de la Junta no se puede acceder a los planos del proyecto de obra ni a los presupuestos de la construcción de la estación depuradora de aguas residuales. ¿A qué se debe esa opacidad? Y también me gustaría saber, en vista de la presión ejercida ayer por vecinos y partidos de la oposición como Vox e Izquierda Unida, que han paralizado temporalmente la tala de los 20.000 árboles frutales, si van a replantearse la paralización total y la reubicación de la EDAR Málaga Norte, o van a seguir adelante teniendo en cuenta que el tema sigue en los tribunales. Muchas gracias. Sí. Por terminar el tema de los fondos europeos y el decalaje, usted me comparaba con el resto de comunidades autónomas. No todas las comunidades autónomas tienen los fondos europeos que tiene Andalucía. Luego, sobre la Vega de Mestanza. A ver, nosotros entendemos que no hay mayor atentado medioambiental que seguir vertiendo las aguas sin depurar al río. No se pueden seguir pagando multas a Europa como se están pagando multas mensualmente o semestralmente, que al final pues es dinero que sale de todos los contribuyentes. Y la ubicación no la deciden los políticos, la ubicación lo deciden los técnicos, y realmente esto ya sabe usted que fue a tema judicial, fue recurrido y en varias ocasiones el juzgado lo ha desestimado. Por lo tanto, bueno, fue en el año 2022 los vecinos hicieron una denuncia, se admitió a trámite, pero hay que aclarar que es una ubicación que estaba decidida desde hace 13 años. 13 años, que contaba con la aprobación en sesión plenaria de los 5 ayuntamientos afectados, que reunía las condiciones técnicas. Como le decía, se han interpuesto 2 recursos contenciosos administrativos donde se solicitaba la paralización del proyecto y ningún juez, por el momento, ha decidido frenarlo. Por lo tanto, a los hechos me remito.
Una pregunta, consejera, si finalmente el juez se pronuncia a favor de los vecinos, todo lo que se haga, si se hace la obra, digamos que se estaría contraviniendo el dictamen de ese juez, ¿no? Porque se va a hacer cuando el proceso se está judicializando todavía. Por ejemplo, pero usted está hablando me refiero a la tala de los árboles. futurible, de un supuesto. Ese Claro. supuesto no se ha producido y sí se ha producido lo que yo le he dicho, que hasta por 2 veces ningún juez ha paralizado este proceso. Por lo tanto, no estamos en el supuesto que usted plantea. Los árboles no se pueden volver a poner después, los 20.000 árboles, es lo que quiero decir, que sería... No son 20.000 árboles. Algo menos, ¿no? 15.000. No. Bueno. Gracias. Según los datos que a mí me pasan, 7.200. Buenas tardes. Quería preguntarle a la consejera de Vivienda un par de cuestiones. En primer lugar, una aclaración, porque no me ha quedado claro la cifra que ha dado de 1.237 viviendas y la convocatoria de 38 millones. ¿Se corresponde con la ejecución de la última convocatoria o con una nueva convocatoria que va a salir? Es que ahí me han bailado un poco y no sé si es un anuncio de una nueva convocatoria de ayudas para la promoción de vivienda y si es un anuncio, si cambian algo en relación con la última convocatoria de este mismo programa. Luego, en relación con el decreto de medida urgente de vivienda, que ha hablado de que se han cumplido los 3 meses, más o menos 3 meses de entonces, quería saber si había habido alguna promoción que había solicitado acogerse a la posibilidad del cambio de uso, es decir, pasar de cambio, creo que era de equipamientos o turísticos, a viviendas, si había habido en algún sitio alguna promotora que se había acogido. Y luego ha hablado de algunos ayuntamientos. Quería saber el número exacto de ayuntamientos que se habían presentado, porque creo que solo era para los que tenían más de 100.000 habitantes y el plazo expiraba justo ahora, ¿no? Eran 3 meses el plazo que le daba la consejería a los ayuntamientos para acogerse a la bolsa. Entonces, por saber un poco cómo era el balance de cómo había quedado esto. Y luego, por último, en relación a lo que hemos hablado de la conferencia de presidentes y al tema de vivienda, aunque es verdad que la carta acaba de llegar y no se ha podido analizar, pero lo que ha dicho públicamente el presidente ha vuelto a vincular cualquier acuerdo en materia de vivienda al hecho de que se blinde la calificación protegida, es decir, que no se pueda desclasificar en un periodo de 30 o 40 años. Creo, y quería confirmar con usted, que eso es una condición irrenunciable en el caso de Andalucía, como así lo recoge el nuevo anteproyecto de ley que ha dicho que se va a tramitar justo ahora en el Parlamento. Bueno, vamos a ver, empiezo por el final. La calificación protegida nosotros lo tenemos en el Plan Vive en Andalucía y Andalucía ya ha hablado de qué es lo que cree y cómo tiene que ser esa calificación protegida. Y, por supuesto, también en ese anteproyecto de ley del que usted ha hecho referencia, también hablamos de ello. La carta la analizaremos cuando terminemos esta rueda de prensa. De hecho, los equipos ya están analizándola para poder trabajar en ella. Le vuelvo a decir, todo acuerdo que sea y que venga para mejorar la vivienda y para hacer más vivienda protegida y para poner en el mercado más vivienda protegida es bienvenido, pero hay dos modelos completamente diferentes. El modelo de Pedro Sánchez, que es un modelo intervencionista y que tiene la ideología en el centro de sus políticas, y el modelo que estamos siguiendo en Andalucía, que es un modelo en el que creemos en el diálogo y que estamos facilitando a ayuntamientos, facilitando a promotores públicos y privados para construir más vivienda. Yo creo que la gestión se va demostrando y el trabajar día a día en vivienda, los datos por sí solos ya hablan. Dicho esto, me ha preguntado por el decreto ley de vivienda, que eran para más de 100.000 habitantes. Había un plazo para poder decir qué suelo tenían disponible los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes. Es que son conceptos diferentes. Ahora mismo estamos trabajando en esa bolsa de suelo. Tenemos los suelos que nos han ido mandando los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y también estamos trabajando con otros ayuntamientos, como no puede ser de otra manera. Los técnicos de la consejería están analizando todo para poder tener ese mapa cuanto antes. Yo espero tener a la vuelta del verano ese mapa que nos va a ayudar y que nos va a facilitar saber dónde están los suelos para poder construir vivienda protegida, tanto públicos como privados. La convocatoria a la que yo he hecho referencia, la convocatoria esta tiene dos partes. La FPA tiene dos partes. En un primer momento se pueden adscribir
a ella y luego en una segunda parte se da la subvención. Lo que hoy hemos traído a Consejo de Gobierno ha sido la subvención. Ahora mismo tenemos abierta otra convocatoria y finaliza el plazo de solicitudes para adscribirse a ella el próximo día 10 de julio, para que también tengamos un poco claro todos los datos, porque es verdad que hay veces que puede ser un poco complicado de entender cómo van estas convocatorias, pero no sé si se lo he podido aclarar. Son dos partes de convocatoria. Primero dices que quieres adscribirte a esa convocatoria y una vez que se vea todo, pues todos los requisitos que se cumplen, se da la subvención. Lo que hoy hemos traído es la subvención para esas viviendas a las que hemos hecho referencia y para ese dinero concretamente. La pregunta es si había habido alguna propuesta de cambio de uso hasta el momento. Pues mire, ahora mismo lo que estamos haciendo es adherir a ayuntamientos. Lo que estamos haciendo y lo que está centrada la consejería es que cuantos más ayuntamientos mejor puedan llevar un acuerdo plenario para adherirse al decreto. Hasta que no se adhieran, que como he dicho, hay algunos ayuntamientos que se han adherido, el número concreto se lo facilito en cuanto terminemos, pero en cuanto se adhieran, pues realmente podremos tener esos usos ya en marcha y podremos facilitar ese cambio. Hasta que no se adhieran es imposible. Estela Beno, de Diario de Sevilla, Grupo Yoli. Yo tengo también preguntas de vivienda, consejera. No me he enterado muy bien de esta convocatoria que ha explicado usted de los 38 millones y ha explicado que ha dado a algunas provincias. Según yo entiendo, se le han concedido 38 millones de euros para construir 1.235 viviendas en promociones que ya estarían, digamos, en marcha. No sé cuándo se podrían empezar las obras o cómo funcionaría eso. Y también me interesa saber a qué personal va dirigida esas promociones. Eso por un lado. Y en segundo lugar, yo les reitero la pregunta sobre la calificación de las viviendas. En la propuesta que les ha planteado el presidente del Gobierno, que sí que entiendo que los detalles no lo pueden afinar, pero plantea que todas las viviendas que se construyan como viviendas protegidas no se puedan quitar esa calificación nunca. A mí me gustaría saber si esa es su postura, si está dispuesta a negociarla o si le parece que es un error. Gracias. Nosotros ya le he contestado, empiezo por el final. Vamos a estudiar y vamos a analizar la carta que nos acaba de enviar el presidente del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez. Una carta que llega, pues hoy estamos a miércoles y la conferencia de presidentes es el próximo viernes. Creo que podía haber mandado la carta un poquito antes, podíamos haberla analizado un poquito antes, pero sin lugar a dudas, como es un trabajo y es un tema que nos preocupa absolutamente a todos, vamos a analizarlo con la mayor celeridad para intentar dar respuesta. Nosotros insistimos, la vivienda pública sí tiene esa condición de protegida de por vida, en la vivienda pública que tenemos en Andalucía, y nosotros tenemos otra serie de regímenes que tienen un periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo creemos y hemos trabajado siempre. Ahora plantean otras circunstancias, pues como le digo, tendremos que analizar toda la propuesta que hace en su conjunto el presidente Pedro Sánchez para ver de qué se trata. Respecto a las ayudas que hemos traído, a las subvenciones que hemos traído en este Consejo de Gobierno, voy a volver a intentar explicarlo. Son subvenciones a promotores públicos y privados que se han puesto en marcha en el año 2019, por primera vez se ponen en marcha en 2019, lo que intentan es impulsar viviendas en alquiler por un periodo de al menos 20 años desde su calificación definitiva y los destinatarios son personas mayores y personas con discapacidad y también alojamientos temporales, modelo cohousing y viviendas intergeneracionales. Están destinados tanto a promotores públicos como a promotores privados. Se han adscrito 17 proyectos residenciales de 5 provincias andaluzas. Lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir: Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. La convocatoria de adscripción se abrió el día 10 de mayo de 2023. Se cerró el 9 de mayo de 2024 y está financiada
lo vuelvo a repetir también, por el Plan Vive en Andalucía y por el Plan Estatal de Vivienda. Y este procedimiento lo que hoy traemos es la ayuda en sí que van a tener estas 17 promociones. Pero hubo un primer momento en el que se tenían que inscribir, que es el momento que actualmente tenemos abierto, hasta el día 10 de julio también, y a partir de ahí se analiza todo, se firman los acuerdos, que son acuerdos bilaterales, se prepara toda la documentación y ahora saldrá una orden mía en Boja para dar esas ayudas y para conceder esas ayudas a las 5 provincias que son en distintos municipios de Andalucía. ¿Qué plazo tiene para empezar la construcción y que esas viviendas sean realidad, consejera? Bueno, pues la construcción tiene que, el plazo, yo creo que tiene que estar finalizado, si no me, ahora le doy el dato exacto, pero están aquí mirando la orden exactamente y le doy el dato ahora en cuanto tenga el dato correcto y concreto. A ver, yo he leído la carta así por encima y lo que veo, porque ya claro, tanta la carta de esa, lo que veo son muchas condiciones y pocas soluciones. Oiga, ¿dónde está el proyecto? ¿Dónde está la financiación? Lo primero que tiene que hacer es cambiar la ley. Si desde que puso en marcha esa ley se ha agravado el problema de la vivienda. Se ha incrementado el precio de la vivienda un 16%, el precio del alquiler un 24%, se ha reducido la oferta de la vivienda un 17%. Es una ley que está protegiendo al ocupa en lugar de proteger al propietario. Entonces, ¿qué propietario va a poner su vivienda en alquiler? Pues nadie. Esa ley hay que modificarla y hay que cambiarla. Tienen que construir viviendas, tienen que aumentar la financiación, tienen que hacer un paquete fiscal de ayuda al acceso a la vivienda, como hemos hecho nosotros. ¿Por qué no bajan el IVA de la vivienda? ¿Por qué no establecen deducciones en el IRPF, en el tramo estatal, para la compra o para el alquiler? Si las tenemos en Andalucía, en el tramo autonómico. Por lo tanto, hay medidas para ayudar a los ciudadanos en el acceso a la vivienda. Pero además de medidas, también hay que construir viviendas, obviamente, y no se pueden volver a contar 184.000 viviendas como se prometieron y luego pues hacer la mínima parte. Pero que empiece cambiando la ley, que es de su competencia y es lo que está agravando y dificultando el acceso a la vivienda. Y la carta pues la estudiaremos, pero yo lo que veo en la carta son muchas condiciones y pocas soluciones y poca financiación. Gracias. Perdón, que voy a darle el dato que me están pasando ahora mismo, que serán 30 a 38 meses en función del tamaño de la vivienda.